El día 26 de abril presentamos una iniciativa, una proposición no de ley aquí en las Cortes para que se debata en el Pleno, para que todos los grupos también se retraten, oponiéndonos al cobro de este impuesto. Según los datos que maneja la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, un camión que hiciese todo el mes ir a Zaragoza desde Teruel y volver, pues supondría en torno a 1.400 euros al mes. Estamos perjudicando a las empresas, a los autónomos, pero también a las personas. Cualquier vecino de Calamocha que tenga que ir al médico a Teruel tendrá que pagar. Ahora no paga y luego tendrá que pagar. Injusto también desde el punto de vista de que ya pagamos un montón de impuestos, de tasas, impuestos directos, impuestos indirectos, tasas por esto, por lo mismo, que son infraestructuras que están ya pagadas, que además no tenemos una red secundaria buena, porque no se ha invertido en carreteras en los últimos años. Con lo cual, si la gente deja de utilizar las vías de pago y se va a las carreteras secundarias, los vamos a obligar a pasar unas penosidades diarias muy potentes, con el riesgo de accidentes que también van a tener que exigir al señor Lambán, que rechace el impuesto a las carreteras propuesto por el Gobierno Sánchez. El cinismo de los grupos que apoyan al Gobierno, que se oponen cuando son gobierno. Oye, que convenzan al PSOE, son parte de este gobierno del PSOE, es un impuesto que pone el PSOE, pues que en esa dirección trabajen para evitar que esto se ponga en marcha.